Bueno, un cordial saludo para todos. Vamos a iniciar esta entrevista con la profesora Patricia Gutiérrez. Muy buenos días, mi nombre es Patricia Gutiérrez Giraldo, laboro en la institución educativa Santa Isabel del municipio de Dos Quebradas, Risaralda, como directivo docente. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿De qué manera considera que se ha integrado la legislación educativa internacional en el campo nacional? La legislación educativa internacional tiene sus raíces y la debemos analizar justamente desde esas raíces. Resulta que con la Segunda Guerra Mundial se dio origen a la Organización de Naciones Unidas. Esas Naciones Unidas no solo se ocuparon de la paz, de la seguridad, sino que la educación tomó un renglón muy importante a nivel mundial. Muchos países firmaron esa declaración, entre ellos Colombia. En el artículo 26 se establece la importancia en la posguerra para precisamente de la educación, pero eso no se queda solamente ahí. Se crea la Organización de Naciones Unidas, crea la UNESCO, que es la encargada directamente para la educación. La UNESCO, a su vez, crea unos objetivos, así como los tenemos las instituciones educativas que tenemos misión, visión, hasta dónde queremos llegar. La UNESCO crea hasta dónde se quiere llegar en 15 años, una proyección. A su vez, dicha proyección pasa a los ministerios de educación de cada país, de quienes han firmado el tratado, lógicamente, de quien ha firmado la declaración. Para Colombia, en cada uno de los documentos se hace referencia que nos ceñimos a ello y para trabajar en concordancia. Específicamente Colombia lo desarrolla cada 10 años con el Plan Decenal de Educación y está dentro de la Ley 115 que cada 10 años se debe establecer esa proyección. Porque así como existen normas nacionales, existen normas internacionales y se debe trabajar al unísono. La Organización de Naciones Unidas se encarga de hacer cumplir esa normativa internacional y la idea es que todos trabajemos en consonancia de tal forma que al momento de buscar la calidad, que es lo que busca en este momento el Ministerio de Educación y lo que busca la ONU, que todos estemos remando hacia la misma dirección, búsqueda de calidad y trabajando bajo las mismas normas. Bien, ¿cuál o cuáles considera usted son las normas más relevantes del sector educativo en la actualidad y por qué? Bueno, resulta que Colombia, hablamos de 1948, de la Declaración de los Derechos Humanos. Desde ahí hago énfasis de la educación porque resulta que esa es la base como para la normativa superior de cada país. Si hablamos de normativa superior nos estamos refiriendo a la Constitución. En la Constitución, para esa época, la educación no era obligatoria y solamente se hablaba de los primeros grados, mientras que ahora a partir de la Constitución del 91, imagine todo el tiempo que se tardó como incorporarse en nuestra normativa superior, porque lógicamente que van la norma superior que es la Constitución, lógicamente que van las leyes, y eso no se ha podido ir concatenando de esa manera desde esa fecha hasta el 91. Y fue así que para esa época Colombia dejó de ser un Estado de Derecho para pasar a ser un Estado social de derecho, donde lo que importa es el valor de usted como persona, de la sociedad y de realmente que esa norma sea aplicable en beneficio de la sociedad. Antes esa norma solamente se aplicaba como tal y ya, ahora debe buscar la justicia, que es el deber ser actual. Entonces, en la Constitución del 91, la educación en ese sentido pasa a tomar un sentido más amplio, el valor social, el interés por la dignidad. Y aparte de ello pasa a ser gratuita, venía siendo, pero ya se garantiza hasta los 15 años y se pretende seguir ampliando. Comprendiendo que en la educación encontramos un renglón muy importante del desarrollo humano. Entonces, si se cambió desde los derechos humanos, llegó a nuestra normativa superior, es decir, nuestra Constitución política, en el 91, entonces fue necesario que se reglamentara a través de una ley. Es así que con la Ley 115 de 1994 ya explícitamente se reglamenta la parte de la educación. A través de esa ley podemos encontrar el funcionamiento, hablar de planes de estudio, de currículo, de instituciones públicas, de instituciones privadas. Es decir, abordar todo el campo de la educación y ya empezar a tomar un énfasis más acorde en la dignidad humana, en el desarrollo de la persona. Sin embargo, como las leyes no se quedan estáticas y a través del tiempo van evolucionando de acuerdo a las necesidades,
y los docentes académicos por naturaleza. Vamos viendo la necesidad de ese cambio. Luego sale la 1620, donde vamos a cambiar unas cositas de ahí porque necesitamos ir modificando. Sale la 715, que es con la que vamos a modificar ya el sistema presupuestal del Sistema General de Participaciones. ¿De dónde sacamos la platica? Para poder pagar la educación. De hecho, ha sido una de las polémicas grandes porque sigue siendo insuficiente. Una cosa es lo que se tiene proyectado y otra cosa es lo que realmente se puede cumplir con ese dinero. Ahora bien, respecto al sistema de educación, estuvimos con la ley 230 y posteriormente pasamos al decreto 1290, con el 1290. Y la diferencia entre los dos era que con uno se aprobaban con el 95% de los estudiantes, o sea que podían perder el 5%. El Estado ha venido otorgando como la responsabilidad respecto al índice de aprobación con los docentes, es decir, si pierde un estudiante, analiza el docente en qué fue lo que falló, y eso es realmente lo que proyecta la 1290, entregándole la responsabilidad directamente a las instituciones educativas. Pero no es que digamos que con ese boom pues ya una cantidad de estudiantes van a empezar a perder en las instituciones educativas, no, eso está reglamentado. Porque institución donde el índice de repitencia sea grande, pues lógicamente va a empezar un proceso de seguimiento por parte del Ministerio de Educación. Entonces eso respecto a funcionamiento académico, planes de estudio, pero ya lo que concierne a estatuto docente, pues nos encontramos también con dos normas que para nosotros han sido muy importantes, que son la 2277, que es lo que nosotros llamamos docentes de vieja guardia, porque fue una normativa que ya se terminó con la 1278, y son completamente diferentes porque a los docentes 2277 no se les evalúa, a los 1278 se empieza con evaluaciones, que de hecho esto ha causado bastante escozor. Sin embargo, el proceso ha sido adaptativo a través del tiempo. Entonces, como tal, encontramos estas normas, también la norma que habla de jornada única, que es otro punto de análisis bien importante, porque en Colombia se propuso la jornada única que pasara de 6 horas a 8 horas de permanencia en la institución educativa sin la adaptación en su infraestructura, lo que ha creado pues grandes polémicas, porque una cosa es lo que se quiere y otra cosa es realmente lo que se puede hacer. Entonces hay que hacer las adaptaciones previas a dicha situación, y pues falta alimentación, falta transporte, falta adecuación de las plantas físicas. Sin embargo, pues el gobierno insiste en continuar con esta jornada única pese a todas estas dificultades. Lo ha logrado en algunos establecimientos, tratar de aplicar la norma, pero también se ha tratado de ir concientizando que no siempre se puede por la planta física y otros factores. Bueno, muchas gracias. Y finalmente, en su concepto, ¿encuentra concordancia entre la normatividad educativa colombiana y las necesidades de los estudiantes, de los padres de familia, de los docentes y la comunidad educativa en general? Existe en este momento inconcordancia. Por ejemplo, la 1850, que establece la jornada única, reitero, yo creo que falta todavía acomodar cositas, porque como instituciones educativas estamos prestos dentro de nuestro profesionalismo como a brindar la acogida a los estudiantes, pero si la alimentación, pues esto es un problema que yo creo que se ha escuchado a nivel nacional e internacional, que se hacen las contrataciones y no llegan a los chicos desde los primeros días de clase, que la alimentación es mala. Entonces tratar de implementar esa norma sin el lleno de los requisitos para nosotros como administrativos es complicado, porque no es justo que un estudiante esté todo el día y durante todo el día no se le dé la alimentación como debe ser, o la contratación se hace tardía. Eso por un lado. Si los chicos empiezan a estudiar en enero, el bus empieza un mes después. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir una norma si no se ofrecen las garantías de bienestar para esta población estudiantil? Esto sobre jornada única. Ahora, sobre la acogida de padres de familia, pues ellos igual han estado prestos a acompañamiento institucional. Sin embargo, se siguen presentando las falencias de padres que vienen y dejan los chicos acá como guardería, y si hace necesario inclusive a veces solicitar el acompañamiento de bienestar familiar, que a través de la Ley de Infancia y Adolescencia les podamos brindar algún tipo de apoyo de bienestar familiar, algún tipo de acompañamiento, porque en muchos casos inclusive se nota abandono de hogar. Ahora, respecto a los docentes, la división entre los dos estatutos del 2277 y el 1278 ha sido como el talón de Aquiles, y sobre el cual se han hecho grandes marchas en Colombia, buscando como la equidad, porque los salarios no son los más justos.
Ahora, si vamos a hablar de la manera de ascender, por ejemplo, ahora en el 1278 han habido docentes que han estado años y años sin poder ascender y sin lugar a una reclamación como justa de decir, se falló efectivamente dentro de la evaluación por esto y por esto. Ahora se está trabajando con un video y de pronto ahora se viene como a resarcir un poquito esto. Sin embargo, son muchos los docentes que faltan por ascender. ¿Cuál es la lucha ahora? Por un estatuto único donde se puedan incorporar los 2277, que son los docentes de antes, con los 1278, como para que todos tengan igualdad de derechos. ¿Por qué explico esto? Porque es que los docentes 2277 llegarán hasta el escalafón 14 y así se saquen 2 carreras, maestría, doctorado, lo que sea, ellos no pueden ascender más. Igual los 1278 llegan hasta un cierto tope. Entonces lo que se está buscando es equidad justamente pues en salarios y que si tiene la capacitación suficiente, dicha capacitación sea reconocida. Entonces sí, lógicamente en el sistema educativo colombiano han existido muchos cambios y seguirán existiendo porque como sociedad que evoluciona, la normativa debe seguir evolucionando en pro de tanto padres de familia, estudiantes, lógicamente que es nuestra razón de ser, y también de nosotros como profesionales necesitamos ir evolucionando en la norma. Bueno, profesor, muchas gracias. Con mucho gusto.